Cerrar este bloque, el periodista Jerry Alfaro tiene la palabra, dirige entonces esta última ronda, don Jerry. Muchas gracias. Buenas noches a los candidatos. Voy a romper el esquema planteado hasta ahora por mis colegas, estimados colegas periodistas, y les haré una sola pregunta para que sea respondida por todos. El país tiene un problema fiscal muy grave. Gastamos más de lo que nos ingresa. Resolverlo requerirá del esfuerzo y sacrificio de todos y de medidas urgentes y adecuadas. Pero señores, todos nos tenemos que socar la faja y predicar con el ejemplo. Bajo el argumento de que al pueblo no se le pueden pedir más sacrificios si todos no nos sacrificamos, les pregunto, ¿estarían ustedes dispuestos a firmar aquí un compromiso para congelar y tratar de reducir durante sus 4 años de gestión la partida que incluye las asesorías profesionales, mejor conocidas como consultorías, cuyo gasto este año será de 38.449 millones de colones? Además, ¿estarían ustedes dispuestos a congelar y tratar de reducir los 2.086 millones de colones para viajes y viáticos para este año 2014 y los restantes años de su gobierno? Tienen 1 minuto 30 para contestar esta pregunta. Iniciamos con don Otto Guevara. Por supuesto que sí, y de inmediato. Ojalá usted nos presente ese documento para firmarlo. Uno de los principales problemas que tenemos en Costa Rica, como usted bien lo plantea en su pregunta, es que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Y realmente no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar. Por eso nosotros estamos hablando de que desde el 8 de mayo, cuando yo asuma como presidente, voy a firmar decretos y directrices para congelar el crecimiento de la planilla en todo el sector público. Firmaré también los decretos y directrices en la dirección que usted apunta, tanto en consultorías como en viajes, como en una gran cantidad de gastos también superfluos que hay en la administración pública. Al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos del gobierno, no a través de nuevos impuestos, como pretende el Partido de Liberación Nacional, el PAC o el Frente Amplio. Lo que hay que hacer es activar la economía, que haya muchos emprendimientos, mucha gente produciendo, mucha gente generando un puesto de trabajo, varios, muchísimos, cientos de puestos de trabajo. Si hay más actividad económica, vamos a tener más ingresos. Con más ingresos, vamos poco a poco reduciendo el desequilibrio en las finanzas públicas. Al mismo tiempo, tenemos que parar el contrabando, tenemos que parar la evasión fiscal, tenemos que mejorar la forma en que compramos, se hacen las compras públicas, hacerlo en forma transparente. Para ello, el gobierno digital es fundamental, para ello, aplicar Merlink en todo el gobierno. Lo que va a hacer es reducir el monto que hoy se gasta en contrataciones administrativas. De esa manera vamos a poder balancear bastante, en un periodo de 4 años, el desequilibrio que hay hoy en las finanzas públicas. Gracias, don Otto. Su respuesta a don José María Villalta. Gracias por la pregunta, porque en el caso del Frente Amplio no tenemos que prometer aquí algo que vamos a hacer, porque ya nos comprometimos, ya firmamos ese compromiso. Está en nuestro plan de gobierno, que es nuestro compromiso sagrado ante el pueblo de Costa Rica. Dice en la página 108, frenar gastos superfluos e innecesarios en rubros como viajes, comidas, recepciones y consultorías. Y además dice, reducir y racionalizar los salarios de los altos jerarcas políticos. Los de arriba deben predicar con el ejemplo. Por eso reduciremos en un 50% el salario del presidente. Los jerarcas que nombremos en instituciones autónomas como el INSS y los bancos del Estado deben comprometerse a reducir al menos el 50% de sus salarios e impulsaremos una reforma legal para eliminar el aumento automático del 10% de los diputados. Ningún partido de los que está aquí puede decir que tiene un compromiso tan claro en su plan de gobierno como el que yo acabo de leer. Ojalá lo lean si lo tienen. Eso marca la diferencia. Porque en esta campaña política todos pueden prometer y en campaña nadie va a venir a decir yo me voy a robar la plata del pueblo. La diferencia son los hechos, las acciones. Nuestro pueblo ha visto al Frente Amplio luchando contra la corrupción y luchando contra esos abusos, y eso sí que marca una diferencia. Nuestro partido no tiene los cuestionamientos que tienen otros partidos aquí por el financiamiento de su campaña, por haber intentado estafar incluso al pueblo con los dineros de todos los costarricenses. Don Johnny Araya, tiene usted la respuesta. Uno de los 4 componentes de lo que es nuestra propuesta para resolver el problema fiscal tiene que ver con mejorar la calidad del gasto público. Y mejorar la calidad del gasto público pasa, entre otras cosas, por hacer reducción de gastos innecesarios, por congelar plazas.
De manera que aceptamos esta propuesta porque forma parte de esa cuarta alternativa que hemos propuesto nosotros de cómo el país debe resolver el problema fiscal, que siento que todos nosotros que estamos acá debemos actuar con mucha responsabilidad. El problema del déficit fiscal es un problema que amenaza el funcionamiento del Estado costarricense, que amenaza programas sociales, que amenaza la competitividad de la economía. Y por eso, además de aceptar medidas como las que ustedes están proponiendo, estamos hablando de que hay que mejorar sustantivamente la eficiencia en la recaudación de impuestos, y hemos hecho una propuesta de la creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria. Hemos hablado de que el país necesita un ajuste fiscal progresivo para que sean los sectores que más capacidad de pago tienen los que incrementen los ingresos del Estado, que no sea traumático, que no afecte las actividades productivas del país. Y también hemos hablado con claridad de que tenemos que incorporar el efecto que tiene el crecimiento de la economía costarricense, que lo vamos a impulsar en el próximo gobierno como parte de la solución al problema fiscal. De manera que sí aceptamos esta propuesta que nos están haciendo. Don Rodolfo. Muchas gracias, don Jerry. Me alegra que haya oído y que me haya escuchado en algunas entrevistas desde hace tiempo, porque parte de esas propuestas las hice yo en varias de esas entrevistas. Me alegra que haya ese compromiso ahora por todos de congelar las asesorías, de congelar los gastos superfluos. Es más, vamos más allá, de congelar y ponerle tope a los salarios públicos cuando superen en más de 20 veces el monto del salario mínimo. Lo he sostenido desde mucho tiempo antes. Contener el crecimiento del gasto ordinario es esencial. Pero para que no se crea que son los papeles los que determinan el futuro, lo fundamental en esto es ver la experiencia. Cuando yo fui presidente de la Caja, esos gastos se mantuvieron contenidos. Yo mantuve en un máximo de 200.000 colones anuales los gastos de representación del presidente ejecutivo de la Caja. Mantuve el equilibrio fiscal siempre. Impulsé en mi administración acciones para contener los gastos ordinarios y sobre todo los gastos superfluos. Yo creo que aquí fundamentalmente los costarricenses deben valorar también una experiencia, una trayectoria y unos hechos. En mi administración, al frente de la Caja, hubo esa contención y hubo equilibrio fiscal. No ocurrió lo mismo en la Municipalidad de San José. Y no digo nada de los demás porque no han hecho ni han dirigido ninguna administración. Aquí de lo que se trata también es de que el compromiso esté unido a la experiencia. Lo firmo y no quito ni una coma. Gracias, don Rodolfo. Don Guillermo. Muchas gracias por su pregunta, don Jerry. Todo lo que se ha dicho aquí le llega 13 años tarde a los partidos que han intervenido hasta ahora en el debate. El Partido Acción Ciudadana en el 2002 empezó precisamente a romper con el bipartidismo sobre estos temas. Fue sobre el gasto superfluo. Fue eso en la lucha contra la corrupción de los gobiernos previos de la Unidad y Liberación Nacional que el Partido Acción Ciudadana construyó su discurso y ha construido desde entonces su acción política. El Partido Acción Ciudadana, lo dice bien su nombre, lo es porque cree que debe mantenerse un escrupuloso manejo de los temas públicos. Se nos acusó de moralina, se nos acusó de preocuparnos por las galletas. Son los diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana los que han dado ejemplo concreto, no en la formulación teórica de un plan de gobierno y no con las excepciones del caso, Rodolfo probablemente una de ellas, de mesura en el gasto público, sino con hechos concretos. Ni viajan con presupuesto de la Asamblea Legislativa, ni comen ni beben en las recepciones de la Asamblea Legislativa, ni asumen como propios los vehículos de la Asamblea Legislativa para hacer presupuesto. Esos son hechos, no son ni palabras, ni son promesas, es parte fundamental de nuestra práctica política. Y por lo tanto, me gusta mucho saber que finalmente los partidos políticos de este país han asumido la responsabilidad de la transparencia y de la ética que el Partido Acción Ciudadana ha llevado como marca fundamental durante casi 3 lustros.